Déjeme decirle que el día de hoy estoy como muy emocionado, estoy contento, estoy alegre, estoy feliz por compartir con ustedes la palabra del Señor y espero que ustedes también estén así, gozosos, alegres, felices, porque van a recibir palabra de lo alto, ¿verdad? Palabra que nos anima, palabra que nos fortalece, palabra que nos llena y nos da guía en nuestra vida espiritual, en esta vida que llevamos como cristianos. Quiero aprovechar el momento porque ustedes me han dicho que están alegres, que están contentos, que están tranquilos, para que se puedan levantar de sus lugares. Ahí donde están sentados puedan levantarse y aprovechen este momento de paz, de tranquilidad, donde hemos compartido, hemos cantado, hemos alabado al Señor, hemos participado de la Santa Cena, hemos estado en comunión con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Y aproveche este momento para darle un abrazo a aquella persona que está a la par de usted. Esa persona que es su hermano, esa persona que es parte del cuerpo de Cristo, porque la verdad de las cosas que esas son una parte de los beneficios que Dios nos da a nosotros como cristianos. El tener hermanos, el tener personas de diferentes lugares que son parte del reino. Ahora sí, después que han hecho eso, hermanos, pueden sentarse para que podamos escuchar de la palabra del Señor. Dígame, ¿cómo se siente ahora? ¿Cómo se siente? Tranquilo, relajado, feliz, ¿verdad? Porque tenemos cosas maravillosas, tenemos beneficios y uno de esos beneficios son esos hermanos que usted tiene a la par. Así que, hermanos, vamos a hablar hoy sobre un tema muy bonito, un tema muy interesante. Y el tema se titula Planes de Paz y Esperanza. No sé si ustedes notaron, pero cada una de las alabanzas que estuvimos entonando, cada una de las palabras, las intervenciones que hizo nuestro hermano Milton, se relacionaba mucho con la enseñanza que vamos a tener hoy. Él hablaba mucho sobre la paz, los cantos hablaban mucho sobre la paz y también hablaban sobre la esperanza que cada uno de nosotros debemos de tener. Porque es necesario que nosotros tengamos esperanza. Es necesario que nosotros tengamos confianza. Es necesario que nosotros tengamos paz en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos viviendo momentos difíciles, hermanos. Estamos viviendo momentos complicados. Y hablo de nuestra vida, especialmente la vida cotidiana que como personas nosotros llevamos. Pasamos por tormentas, pasamos por dificultades, tenemos preocupaciones, dificultades muchas veces difíciles. Y muchas veces es necesario que nosotros tengamos esa consolación que únicamente viene de parte del Señor. Hace aproximadamente 5 meses, o 4 meses más o menos, tuve la oportunidad de predicar por primera vez acá en Cúcuta, ¿verdad? Y recuerdo esa primera vez que vine acá y yo estaba sudando helado, hermanos. Estaba caliente por dentro, pero estaba sudando helado, estaba muy nervioso. Y del lugar de donde estaba hasta este lugar me venían temblando las piernas. Era una situación difícil, complicada para mí en ese momento. Hoy ya creo que en mi tercera predicación que estoy con ustedes y la verdad que ya lo siento como familia. Somos familias espirituales, pero lo siento ya como ese vínculo que debe existir entre nosotros como iglesia. Y por eso les decía, hoy me siento tranquilo, me siento relajado, porque obviamente venimos a escuchar y de mi parte vengo a tratar de exponer el mensaje en esta mañana. Pero si usted nota, siempre hay un contraste entre las situaciones que nosotros vivimos. Hace 4 meses yo me sentía inseguro, me sentía un poco nervioso porque no los conocía. Hoy ya me siento tranquilo. Y ese contraste siempre existe en nuestra vida. Fuimos bendecidos esta semana y la semana anterior porque recibimos visita de hermanos de otros países, de Estados Unidos. Recibimos bendiciones, participamos con ellos, compartimos, vivimos experiencias muy bonitas, contamos chistes, nos reímos, hablamos y estuvimos bien con ellos. Pero hay momentos en nuestra vida que nosotros no podemos hacer eso. Porque la vida a veces es como una montaña rusa, a veces uno está arriba y a veces como ser humano estamos abajo.
preocupados por las cosas que nosotros podemos experimentar. En esta mañana vamos a hablar sobre un personaje bíblico que vivió ese tipo de situaciones. Vivió momentos difíciles. Vivió experiencias que para cualquiera de nosotros pudo haber sido traumáticas. Un personaje que pasó momentos tristes, hasta el punto que dice que su espíritu se sintió totalmente acongojado por las situaciones que él experimentaba. Quizás ustedes están pensando de Job, algunos hermanos han estado hablando mucho sobre Job, pero no vamos a hablar de Job. Vamos a hablar del profeta Jeremías. ¿Qué podemos hablar del profeta Jeremías? Muchas cosas. Algunas de ellas nosotros las conocemos. Por ejemplo, que es uno de los profetas mayores que existen en la Biblia. Podemos decir también que él profetizó en el reino del sur, en Judá. Podemos decir que él fue de la tierra de Ananot, que se situaba al norte de Jerusalén. Podemos hablar también y decir que él inició su ministerio en el año 627 antes de Cristo. Y que vivió una de las partes más difíciles o probablemente los tiempos más oscuros del pueblo de Israel, sobre todo el reino del sur. En el año 586, con la deportación del pueblo de Judá por mano de los babilonios y de Nabucodonosor. Son cosas que probablemente nosotros ya manejamos, que nosotros conocemos y a veces es como algo ya trillado, algo básico, algo general. Pero si nosotros escudriñamos profundamente la Escritura como lo debemos de hacer como verdaderos cristianos, nos vamos a dar cuenta que existe algo más en la vida de Jeremías. Experiencias dolorosas que forjaron su ministerio, que forjaron a ese hombre joven, que le hicieron llegar hasta el punto de ser uno de los profetas más grandes que existieron en aquel tiempo. ¿Qué podemos entonces conocer del profeta Jeremías si nosotros profundizamos en su palabra? Bueno, que era un hombre común y corriente, así como usted, así como yo, así como nosotros. Un hombre normal que nació en un pueblo humilde, un hombre que creció como cualquier niño común, que se desarrolló como joven, un hombre lleno de miedo, un hombre lleno de inseguridades, un joven que cuando recibió el llamado del Señor le dijo a Dios: todavía estoy demasiado joven. Un hombre que cuando recibió también el llamado del Señor le dijo: soy un hombre malo de palabras. Diríamos en mi país, se le lengua la traba. Con una mala oratoria, que no se sentía con esa seguridad, con esa autoridad para expresar el mensaje del Señor. Eso era Jeremías cuando recibió el llamado del Señor, como nosotros. Cuando a veces el Señor nos habla, cuando a veces el Señor nos predica por medio de sus hombres, cuando leemos de su palabra, y a veces no podemos o no queremos corresponder a ese llamado. Ese era el profeta Jeremías. Jeremías capítulo 9 dice que él lloraba, por eso se le conoce como el profeta llorón, porque él lloraba por los pecados de su pueblo. Él lloraba al ver a su pueblo humillado, quebrantado, entristecido, fatigado y cansado, recibiendo las cosas que ellos mismos se buscaron. Decía por ahí un predicador muy famoso argentino, muy odiados por unos y muy queridos por otros. Decía: las acciones del presente profetizan nuestro futuro. Son cosas verdaderas a veces. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. En esta mañana, estimados hermanos, vamos a sacar 3 mensajes poderosos que nos van a ayudar a animarnos, a consolarnos, a
tener esperanza en medio de esos momentos difíciles. Y lo vamos a hacer a través del libro de Jeremías, capítulo 29, verso del 1 hasta el 9. Nos ubicamos en el libro de Jeremías, capítulo 29, verso 1 hasta el 13. Vamos a leer primeramente los primeros 4 versos. Acompáñenme en la lectura. Dice el profeta de la siguiente manera. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo a Jerusalén, o de Jerusalén a Babilonia. Nos pasamos hasta el verso 4, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. El primer mensaje que quiero que nos llevemos en esta mañana, todos nosotros, es este. Y ustedes los tienen en su pantalla. El primer mensaje, podemos avanzar, dice: Dios siempre está presente con su pueblo, aún en medio del exilio y la adversidad. ¿Qué es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel, con el pueblo de Judá en ese momento? Un poco de contexto. El Señor, a través de su profeta, siempre hablaba de su justicia divina. Siempre estaba ese mensaje de parte de Dios para que el pueblo, ese pueblo escogido por Él, se portara de la mejor manera, que viviera de una manera santa, que fuera diferente a los demás pueblos. Ese era el objetivo del Señor, que su pueblo fuera un pueblo santo, diferente a los demás. Para eso estaban los profetas, para proclamar ese mensaje, para proclamar las injusticias que a veces ocurrían dentro del pueblo. Y aquellos pecados extremos como la idolatría y las cosas inmorales que a veces existían. El pueblo de Israel por muchos años recibió ese llamado por parte de los profetas. Hubieron muchos profetas, uno de ellos era Jeremías. Lamentablemente el pueblo hizo caso omiso a esas situaciones y experimentó las consecuencias duras, las consecuencias drásticas de desobedecer el llamado de Dios. Ese es el contexto que estamos hablando ahorita, la situación de Israel. Llega Nabucodonosor, el rey de Babilonia, les gana la batalla, destruye al pueblo y se lleva exiliado, deportado al pueblo de Judá hacia Babilonia, sobre todo aquellas personas importantes que podían ser necesarias para el pueblo babilónico. Piense por un momento, retroceda su mente aproximadamente 2586 años o 2600 años aproximadamente. Imagínense la condición del pueblo de Judá. Su país había sido destruido, habían familias separadas, estaban cansados porque habían luchado en la batalla y estaban derrotados. Estaban por el piso, estaban por el suelo. Tenían que caminar, hermano, porque no había aviones, ¿verdad? No existía Avianca en esos tiempos. Tenían que caminar aproximadamente 1200 kilómetros que hay desde Judá hasta tierra babilónica. Pasando desiertos, pasando montañas, pasando ríos, pasando montes. Niños, hombres, mujeres apresados por el pueblo babilónico. ¿Cómo se sentiría el pueblo en ese momento? Destrozados, humillados, tristes, preocupados, desesperados, sin paz, sin esperanza, abandonados. Muchos de ellos ya ni siquiera tenían la esperanza en Dios, ni siquiera tenían la confianza y la fe en Dios. Pensaban que el Señor los había abandonado.
En nuestras vidas, hermanos, muchas veces pasamos por ese tipo de situaciones, ¿verdad? Cualquier parecido, decía alguien por ahí, es pura coincidencia. Muchas veces nosotros tenemos exilios, deportaciones, adversidades espirituales. A veces nos sentimos agotados, preocupados por nuestro día a día, por nuestra situación económica, por las enfermedades, por desilusiones, por problemas familiares, por nuestro matrimonio, por pérdidas, por luto, por la situación de nuestros países. Son cosas que nosotros vivimos y experimentamos a diario. Ese tipo de exilio en nuestra vida está presente muchas veces. A veces me he preguntado el porqué de las situaciones que nosotros vivimos o experimentamos. Nosotros no estamos exentos a este tipo de situaciones como predicadores, misioneros, evangelistas, líderes de la iglesia. Nosotros como hombres también vivimos situaciones difíciles. Y a veces tratamos de darle respuesta a esas situaciones. Y yo sé que usted también lo ha hecho a veces en su vida. Y se pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué estas cosas que están pasando? Déjeme decirle que por medio de la experiencia y quizá algunos principios bíblicos, yo he definido estas cosas de dos maneras. El porqué de las cosas que nos suceden. Y una de ellas es como la que le sucedió al pueblo de Israel en ese momento. Porque desobedecieron a Dios. Porque se apartaron de su ley. Porque fueron rebeldes. Y después vinieron las consecuencias. A veces nosotros sembramos cosas malas y esperamos recibir cosas buenas. Y no funciona así. Usted tiene que cosechar cosas buenas para recibir cosas buenas y mejores. Esa es la promesa del Señor. Y la segunda razón, que quizá es la más controversial, la que nosotros a veces nos negamos a entender, es porque Dios simplemente quiere que así sucedan las cosas, hermanos. La soberanía de Dios. ¿Y qué somos nosotros para ir en contra de la voluntad del Señor? Dígame. ¿Qué somos nosotros para reclamarle al Señor por la situación que vivimos? Somos solo creación del Señor y aún así Él nos ama y envió a su Hijo para morir por nosotros, porque somos especiales también. Pero a veces simplemente las situaciones que experimentamos son parte de la vida del cristiano, son pruebas. Y esas pruebas muchas veces tienen un objetivo principal. Y es que nosotros evolucionemos, crezcamos, nos fortalezcamos espiritualmente. En ambos casos que les he mencionado, estas dos razones, en ambos casos siempre hay una oportunidad para ser mejor. Siempre hay una oportunidad para aprovecharla y para transformar las situaciones difíciles en fortalezas y testimonio de nuestra vida para glorificar a Dios. Una segunda enseñanza que nosotros podemos aprender en esta mañana a través de este relato, nos ubicamos ahora en el verso 5 al verso 7. No sé si estamos pasando ahí exactamente. Capítulo 29, versos 5 al 7. Síganme en la lectura, por favor, amados hermanos. Dice: edificad casas y habitadlas. Plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad marido a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplicaos allí y no disminuyáis, dice. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar
y rogad por ella a Jehová, porque en su paz, dice el Señor, vosotros también tendréis paz. Qué bonitas palabras encontramos nosotros en esta carta que el profeta Jeremías, inspirado por el Señor, a esas personas que están sufriendo. El libro de Salmos capítulo 138, verso 8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí, dice. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amados hermanos, Dios siempre tiene un propósito y un plan perfecto para su pueblo, para su reino, para la iglesia, para usted y para mí, para nosotros. Dios siempre tiene algo presente, un objetivo especial. Y son cosas buenas, eso es lo mejor del caso. Son cosas buenas que nosotros vamos a recibir de parte del Señor. Dios, aún en medio de las dificultades, de los problemas que estaba pasando el pueblo judío allá en Babilonia, en medio de todo eso, Él tenía un plan diseñado, tenía un propósito. Y les dice a ellos: edifiquen casa, planten cultivo, coman, planten la tierra, cultiven la tierra y coman de ella. Cásense, busquen cómo multiplicarse allá en pueblo babilónico. Y pareciera, ¿verdad?, contrastante eso, porque ¿cómo le va a decir eso? O sea, las personas de Judá probablemente esperaban el mensaje de parte de Dios que fuera: pronto los voy a hacer retornar allá a Judá. Pero no, el plan de Dios era que ellos vivieran en Judá por un tiempo y que hicieran ese tipo de cosas: multiplicarse, plantar la tierra, y que desearan la paz al pueblo babilónico, porque si había paz en Babilonia, ellos también iban a tener paz. A veces como que los propósitos de Dios y como que los planes de Dios son como muy contrastantes con nuestra visión, con nuestra mente, incluso con nuestros planes. A veces es difícil que nosotros entendamos la voluntad de Dios, sobre todo en situaciones difíciles, en situaciones complicadas. Pero es en esos momentos, hermanos, que nosotros tenemos que reconocer la soberanía autoritaria y absoluta de parte de Dios. Y es en esos momentos donde nuestra fe de cristiano y la confianza en Dios, la confianza en esas promesas tiene que resaltar. En esos momentos difíciles, en esos momentos complicados. Me llama mucho la atención el verso 7. Dice: y procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Ese verbo, que los hice transportar. Eso es algo muy llamativo e importante, hermanos, porque ahí en esas palabras encontramos la soberanía de parte de Dios. No fue Nabucodonosor que se llevó al pueblo allá. No fue el ejército babilónico que se llevó al pueblo. Dice la Biblia, Dios los hizo transportar. Todas las cosas que suceden acá, hermanos, son porque Dios quiere que así sucedan. Todo lo que pasa aquí en la tierra, hermano, es por la voluntad del Señor. A veces son duras, a veces son tristes, a veces son decepcionantes para nosotros. Pero Dios siempre tiene un propósito y un plan especial, aún en medio de esas situaciones difíciles que nosotros podemos encontrar. Muchas veces, hermanos, depende de la actitud. Muchas veces depende del enfoque que nosotros tengamos en esas situaciones, ¿sabe? Me estoy acordando de la experiencia de Pablo allá en Filipos. Azotado, encarcelado, estaba en una cárcel oscura con otro de sus discípulos.
Pero Pablo no estaba abandonado, él no se sentía solo, él estaba contento. Y él cantaba, dice, allí en la cárcel. Él alababa a Dios en medio de esas situaciones. Otro ejemplo que nosotros podemos encontrar también en la Biblia es el caso de Esteban, el primer mártir que encontramos en el libro de los Hechos. Un hombre que estaba siendo apedreado en el momento por hablar del Señor, por hablar del Evangelio, por hablar de su palabra. Estaba pasando por una etapa de su muerte, a punto de fallecer. Y él en medio de todo eso decía, Señor, no tengas en cuenta el pecado de esta gente, lo que están haciendo. Se llenó de amor, se llenó de esperanza. Y dice el libro de los Hechos que él miró el cielo arriba y dice que miró los cielos abiertos y miró al Hijo del Hombre a la diestra del Padre. Hermanos, en esos momentos difíciles y complicados que tenemos a veces, inseguridad o lo que sea, hermano, hagamos lo que hizo Esteban. Mirar hacia el cielo, ver los cielos abiertos y ver a Jesús a la diestra del Padre, acordándonos de esas promesas maravillosas que Él tiene para su iglesia. Planes de paz y planes de esperanza. Finalmente, la tercera enseñanza que nosotros podemos encontrar en esta porción bíblica es la siguiente. Dios desea una relación cercana y genuina con su pueblo. Óigase bien, Dios desea una relación cercana y genuina con su pueblo para que podamos gozar de sus beneficios. Verso 8 al 13 del pasaje que estamos leyendo, capítulo 29 de Jeremías, dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así ha dicho Jehová, dice, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar o a su tierra. Verso 11. Óigase bien. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si nosotros leemos el pasaje nos vamos a dar cuenta que aparte de los problemas evidentes que tenía el pueblo de Israel, existían otros. Y es que se habían levantado falsos profetas en medio del pueblo. O sea, el colmo de los colmos, todavía más. Se habían levantado engañadores, mentirosos. Algunos decían de que el cautiverio no iba a dilatar por mucho tiempo, que iban a volver pronto, temprano, y que iban a gobernar a todo el mundo con poder y autoridad. Ese era el mensaje de algunos profetas. Otros decían de que no iban a regresar, que iban a estar ahí por un largo tiempo, inclusive que iban a desaparecer dentro del pueblo babilónico. Ese era el mensaje de esos profetas falsos. Pero dice el profeta Jeremías en la carta, no atiendan a esos profetas mentirosos, ni siquiera a los sueños. ¿Cuántas veces nosotros hemos soñado así como sueños proféticos, verdad? Como que vemos algo bien bonito ahí en nuestra vida, hermano, cuidado. No sabemos si es verdad o es mentira. No es profeta, ¿verdad? Ya los profetas existieron en el Antiguo Testamento. Ni siquiera esos sueños atiendan, le dice el Señor, sino que atiendan a su palabra. Así ha dicho Jehová, les dice.
y les da el tiempo estimado en los cuales ellos iban a estar en Babilonia. Pero les dice también que ellos tenían que invocarle a Él, acercarse a Él, tener una comunión con Él. Salmo 145, verso 18 dice: Jehová está cerca de los que le buscan, y su protección está sobre aquellos que le invocan. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano. Esa es la fórmula verdadera, la fórmula exacta, el remedio, hermano, milagroso para su vida, para su situación. Muchas veces nosotros buscamos la solución en lugares donde no la vamos a encontrar, hermano, ni en personas, ni en los amigos, ni en los bancos, en ningún lado. Ni siquiera hay personas que buscan la solución en el licor, en las drogas y en otro tipo de cosas. No lo van a encontrar, hermanos, ahí. La solución la dice el Señor en su palabra. Vengan a mí, invoquen mi nombre, acérquense a mí, tengan esa relación, esa comunión conmigo. Yo les voy a dar beneficios a ustedes. Hermanos, a veces se nos olvida ese tipo de cosas. A veces nosotros se nos olvida ese tipo de situaciones. Y nos preocupamos tanto cuando tenemos en realidad la respuesta en su palabra, en sus promesas, en el llamado que Él nos ha hecho siempre. Amados hermanos, tenemos que acercarnos más al Señor. Tener una vida espiritual con Él. Y cuando le hablo de espiritual no me refiero a venir todos los domingos, a venir todos los miércoles, a aprenderse los textos bíblicos, a ofrendar. Es parte, sí es parte y muy importante. Pero lo mejor es que nosotros estemos relacionados íntimamente con Dios. Y eso lo único que la ofrece es la santidad. Apartándonos del pecado, viviendo una vida agradable delante de los ojos del Señor, para no pasar y vivir las experiencias negativas que sufrió el pueblo de Israel. Amados hermanos, nosotros podemos resumir este mensaje de 3 maneras. Número 1, no importa la situación que viva y experimente usted en su vida, hermano, recuerde que Dios siempre va a estar con usted. Siempre lo va a acompañar. Déjese guiar, hermano, no sea rebelde. Déjese guiar, déjese pulir por el Señor. Número 2, reconozcamos la soberanía de parte de Él. Cuando no hay explicación, hermano, de las cosas que vivimos o experimentamos, hermano, pida fortaleza al Señor y pídale que lo haga pasar rápido por esa prueba y que le dé la victoria. Número 3, amado hermano, acérquese a Dios, no al mundo. Aléjese del mundo y acérquese a Dios. No haga lo contrario, porque es lo que hacemos en esas situaciones difíciles. Nos alejamos de Dios, nos alejamos de la iglesia. Hasta borramos el número de WhatsApp del hermano, ¿verdad? Y para que no me llame. No haga eso, hermano. Cuando la situación sea más difícil, para eso estamos nosotros, los hermanos, el cuerpo de Cristo, para apoyarlo. Amados hermanos, he estado por 5 meses acá en Cúcuta y me he dado cuenta de muchas cosas. Y he tratado de compartir a veces cierto mensaje de fortaleza, aunque no soy muy bueno para eso, pero he tratado de hacerlo. No soy muy motivador, como dicen ahí algunos test psicológicos. Pero me he dado cuenta que la iglesia, hermano, pasa por situaciones difíciles en algunos casos. Hermanos que han perdido a seres queridos, hermanos que tienen situaciones muy complicadas hablando económicamente, hermanos que a veces no tienen ni qué comer y ni dónde vivir. Son situaciones complicadas que nosotros experimentamos. Duelo,
problemas en el matrimonio, angustias, afanes, situaciones difíciles. Pero algo muy bonito que me voy a llevar, ¿verdad? Cuando parta a Honduras, allá a la institución, es que veo una iglesia batalladora. Una iglesia que está dando una buena batalla. Una iglesia fortalecida que aún en medio de las dificultades se mantiene firme y va hacia adelante. Ni un paso atrás, como dice un eslogan por ahí. El mensaje es, hermanos, especialmente para mis hermanos colombianos, mis hermanos centroamericanos, guatemaltecos, de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, y especialmente a mis hermanos venezolanos. No importa lo que esté pasando, recuerde que Dios tiene planes de paz y de esperanza para su vida. Oramos al Señor, hermanos, en esta mañana para finalizar. Bendito Padre Celestial, estamos delante de ti humillados y reconociendo tu autoridad, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor, por tu protección. Perdónanos, Señor, por no reconocer a veces tu soberanía. Ayúdanos, Señor, a sobrellevar las situaciones complicadas. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos espiritualmente. No te olvides, Señor, también de nuestras necesidades materiales. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Acuérdate, Señor, de tus hijos, de los hermanos venezolanos, hermanos colombianos, hermanos centroamericanos, de la iglesia de Cristo en diferentes partes del mundo. Gracias, Padre, por habernos escogido. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, iglesia.